¿Cómo tratar con personas inconscientes sin perder tu propia paz interior? Esa pregunta resuena profundamente en la experiencia de vida de muchos. En algún momento, todos nos hemos enfrentado al desafío de convivir, trabajar o simplemente interactuar con personas que parecen actuar desde un lugar de inconsciencia, atrapadas en patrones reactivos, dominadas por el ego o arrastradas por emociones desbordantes como el enojo, la envidia o el miedo. Quizá, en más de una ocasión, estas interacciones te hayan dejado sintiéndote frustrado, aislado o incluso atrapado en una sensación de desesperanza. Tal vez te has preguntado si hay algo que puedas hacer para evitar ser arrastrado hacia la misma reactividad o incluso si es posible encontrar un sentido más profundo en estas experiencias. En este vídeo, exploraremos juntos cómo abordar estas dinámicas desde una perspectiva espiritual más elevada. Hablaremos sobre cómo transformar cada interacción con personas inconscientes en una oportunidad para profundizar tu presencia y fortalecer tu práctica espiritual. Verás que, lejos de ser un obstáculo, estos encuentros pueden convertirse en portales hacia un mayor despertar. Antes de sumergirnos más, te invito a reflexionar. ¿Qué ocurre en tu interior cuando te enfrentas a alguien que parece actuar desde la inconsciencia? ¿Sientes que esa interacción te consume o logras mantenerte presente, sereno y libre de reactividad? La naturaleza del desafío. Las personas como espejos de nuestra conciencia. A lo largo de mi vida, he aprendido que los desafíos más profundos y transformadores no provienen de las circunstancias externas, como un problema financiero o una enfermedad, sino de nuestras relaciones con otros seres humanos. Estas relaciones, ya sean breves o prolongadas, íntimas o superficiales, funcionan como espejos que reflejan, de manera implacable, nuestro propio nivel de conciencia. Es fácil mantener una sensación de calma cuando estamos solos, aislados del ruido del mundo. Durante mis primeros años de despertar, viví una etapa de aislamiento casi total. Sin empleo, sin relaciones cercanas, y con largos periodos de soledad, experimenté una paz interior que parecía inquebrantable. Pasaba horas meditando, contemplando, y conectando con una quietud que parecía absoluta. Sin embargo, cuando el aislamiento terminó y volví a interactuar con otras personas, me di cuenta de algo importante. Esa paz no era completa. En el silencio de la soledad, no había nada que pusiera a prueba mi estado de conciencia. Fue al enfrentarme nuevamente a las dinámicas humanas, con toda su complejidad, donde descubrí los aspectos de mí mismo que aún necesitaban ser transformados. Los espejos en nuestras relaciones. Las personas que encontramos en nuestra vida no están allí por casualidad. Cada interacción, por breve que sea, contiene un mensaje oculto. Una mirada de desdén de un extraño, una palabra hiriente de un ser querido, o incluso la indiferencia de alguien cercano, pueden actuar como disparadores emocionales que nos revelan partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Por ejemplo, si alguien te critica de manera injusta y sientes que la ira o el orgullo hieren tu paz interior, esa persona no solo está mostrándote su inconsciencia, también está revelando las áreas donde tú todavía estás atado al ego. De la misma manera, si sientes envidia o resentimiento hacia el éxito de alguien más, esa emoción te muestra que hay una creencia subyacente de carencia o comparación dentro de ti. Las relaciones son espejos porque reflejan tanto lo que hemos sanado como lo que aún necesitamos trabajar. Las personas que nos inspiran reflejan nuestro potencial, las que nos irritan o nos desafían reflejan las partes de nuestra psique que están en sombra, esperando ser iluminadas por la conciencia. El contraste entre la soledad y la interacción. Durante mi periodo de aislamiento, no había conflicto, porque no había fricción. La quietud era fácil de mantener, pero también superficial. No me enfrentaba al desafío de lidiar con un ser humano que, desde su inconsciencia, me interpelara directamente. Fue solo cuando regresé al mundo y comencé a interactuar con personas que aún estaban profundamente atrapadas en el ego que comprendí que mi práctica espiritual debía alcanzar un nivel más profundo. Recuerdo un momento clave que marcó esta transición. Un día, mientras hablaba con un conocido, este reaccionó de manera abrupta e iracunda a algo que dije. En el pasado, mi respuesta automática habría sido defenderme, justificarme o quizás atacar de vuelta. Sin embargo, en ese instante, me detuve. Sentí el impulso interno de reaccionar, pero elegí observarlo en lugar de actuar desde él. En ese silencio interior, vi claramente que su enojo no tenía nada que ver conmigo, sino con su propio estado interno. Más importante aún, me di cuenta de que mi deseo de reaccionar tampoco tenía nada que ver con él, sino con mi propio ego herido que buscaba validación. Ese momento fue transformador porque, al no identificarme con la reactividad,
descubrí una libertad interior que no había conocido antes. Este tipo de revelaciones solo es posible en el contexto de las relaciones humanas. Las personas inconscientes como maestros inesperados. Al principio, cuando alguien actúa desde la inconsciencia, nuestra reacción natural suele ser evitarlo, resistirlo o incluso juzgarlo. Pero lo que descubrí es que estas personas, aunque difíciles, son maestros inesperados que llegan a nuestra vida con un propósito claro: ayudarnos a crecer. Recuerda a alguien que, en tu vida, haya sido particularmente difícil. Tal vez un compañero de trabajo crítico, un familiar tóxico o incluso un extraño con quien tuviste un conflicto. Ahora pregúntate, ¿qué emociones despertaron en ti? ¿Qué partes de ti mismo sacaron a la luz? Quizás te mostraron que aún tienes miedo al rechazo, que te cuesta poner límites o que necesitas aprobación para sentirte valioso. Estas personas nos ofrecen, aunque de manera incómoda, una oportunidad invaluable para volvernos más conscientes. Por ejemplo, una de las personas más desafiantes que conocí fue alguien que constantemente veía la vida a través de un filtro de negatividad. Cada conversación giraba en torno a quejas, críticas y juicios. Mi primera reacción era querer alejarme. Sin embargo, decidí abordar estas interacciones como una práctica espiritual. En lugar de reaccionar o intentar arreglar a esta persona, practiqué escuchar desde un lugar de total aceptación. En ese estado de presencia, noté algo sorprendente. No solo mi calma interior permanecía intacta, sino que su negatividad comenzaba a disminuir. Los desafíos como oportunidades para fortalecer la conciencia. Una forma útil de ver estas experiencias es compararlas con el ejercicio físico. Si quieres fortalecer tu cuerpo, necesitas desafiarlo más allá de su zona de confort. Levantas pesas más pesadas, corres más lejos o practicas una actividad que requiere esfuerzo. De la misma manera, nuestra conciencia crece cuando se enfrenta a desafíos que nos obligan a salir de la reactividad automática. Sin estas personas difíciles, podríamos estancarnos en nuestra práctica espiritual. Ellas nos enseñan paciencia, nos retan a permanecer presentes y nos invitan a soltar el juicio. Pero, lo más importante, nos recuerdan que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para permanecer conscientes incluso en medio del caos. En última instancia, las personas inconscientes nos muestran no solo sus propios patrones de sufrimiento, sino los nuestros. Al aprender a responder con presencia en lugar de reacción, no solo transformamos nuestras relaciones, sino también a nosotros mismos. ¿Cómo han sido tus propias interacciones con personas que consideras desafiantes? Y, más importante aún, ¿qué te han enseñado sobre ti mismo? Las personas inconscientes como bendiciones disfrazadas. Es crucial entender que aquellos que actúan desde la inconsciencia no lo hacen con malicia deliberada. Sus palabras, acciones y comportamientos surgen de patrones de pensamiento y emociones arraigadas, condicionamientos profundos que probablemente ni siquiera comprenden del todo. Están atrapados en un ciclo de sufrimiento interno, actuando desde el ego, ese estado de separación que los desconecta de su verdadera esencia y de los demás. Al interactuar con estas personas, solemos reaccionar con resistencia, frustración o incluso juicio. Es fácil etiquetarlas como tóxicas o problemáticas, y en nuestra mente surge el deseo de evitarlas o eliminarlas de nuestra vida. Sin embargo, al adoptar esta perspectiva, estamos perdiendo una oportunidad invaluable, la de crecer a través de la relación con ellas. Un cambio radical ocurre cuando dejamos de ver a las personas inconscientes como un problema y comenzamos a reconocerlas como bendiciones disfrazadas. Este cambio de percepción no solo transforma la forma en que interactuamos con ellas, sino que también redefine nuestra práctica espiritual y nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cómo pueden ser una bendición? Cuando interactúas con alguien inconsciente, te encuentras frente a un espejo que refleja las partes de ti mismo que aún necesitan ser sanadas o transformadas. Su comportamiento, por más incómodo que sea, te brinda la oportunidad de observar tus propias reacciones internas. Por ejemplo, si alguien te habla con enojo o desprecio y sientes un impulso inmediato de defenderte o atacar, esa interacción está revelando una herida o un condicionamiento que llevas dentro. Quizás es tu orgullo herido, un miedo al rechazo o un deseo de ser visto como superior. Sin esa interacción incómoda, ese aspecto de ti mismo podría haber permanecido oculto. He conocido personas que vivían profundamente atrapadas en patrones de crítica constante. Una de ellas, una mujer que solía asistir a mis charlas, siempre encontraba algo negativo que señalar, ya fuera sobre el contenido,
el ambiente o incluso sobre otras personas en la sala. Al principio, mi reacción interna era de irritación. ¿Por qué viene si todo parece molestarle? Pero luego me di cuenta de que esa irritación en mí era una señal. Su actitud me estaba mostrando que aún había un lugar dentro de mí que buscaba aprobación, que quería que todo estuviera perfecto para ser aceptado. Cuando me volví plenamente consciente de esto, mi interacción con ella cambió. En lugar de reaccionar, simplemente la escuché desde un estado de presencia. Con el tiempo, su actitud comenzó a suavizarse, no porque yo intentara cambiarla, sino porque mi propia conciencia había transformado la dinámica entre ambos. El poder transformador de la percepción. Reconocer a las personas inconscientes como bendiciones disfrazadas no es un simple acto de pensamiento positivo, es una práctica espiritual activa. Requiere la disposición de abandonar el juicio, y en su lugar, ver cada interacción como una oportunidad para profundizar en tu propia presencia. Imagina, por ejemplo, estar en una reunión familiar y tener que lidiar con un pariente que siempre encuentra una manera de criticar tus decisiones de vida. Su actitud puede ser molesta, pero si eliges estar presente, puedes notar algo extraordinario. Esa persona no está realmente hablándote a ti, sino proyectando su propio dolor o inseguridad. Al comprender esto, puedes dejar de personalizar sus palabras y, en lugar de reaccionar, responder desde un lugar de calma y compasión. Este cambio de percepción también afecta directamente a la otra persona. Cuando no reaccionas desde el ego, rompes el ciclo de inconsciencia. Es como si un espacio de quietud surgiera entre ustedes, permitiendo que algo más profundo se exprese. Ejemplo personal: encontrar la presencia en medio de la discordia. Recuerdo un caso particular que me enseñó esta lección de manera poderosa. Durante un tiempo, conviví de manera ocasional con una persona que sufría de paranoia aguda. Su mente estaba atrapada en historias imaginarias sobre enemigos que, según ella, estaban conspirando contra su vida. Sus palabras estaban cargadas de ansiedad, y a menudo, eran incoherentes. Cuando la visitaba, lo primero que sentía era una especie de tensión interna. Mi ego quería huir de esa energía o corregirla de alguna manera. Sin embargo, decidí que cada interacción sería una oportunidad para practicar la presencia. Cada vez que comenzaba a hablar de sus historias, me anclaba en el momento presente, escuchándola plenamente pero sin identificarme con su narrativa. Algo sorprendente comenzó a suceder. Su ansiedad disminuía. Con el tiempo, sus historias se volvían menos intensas, incluso menos frecuentes. Este cambio no ocurrió porque intentara arreglarla, sino porque la presencia que llevaba a nuestras interacciones creaba un espacio en el que su propio estado de conciencia encontraba descanso. La práctica de la presencia activa. Practicar la presencia activa en estas situaciones requiere atención constante y disposición para soltar las reacciones automáticas. Algunas formas prácticas de cultivar esta actitud incluyen: observar tus emociones. Cuando alguien inconsciente te desafíe, primero observa tu reacción interna. ¿Qué sientes? ¿Irritación, enojo, frustración? Reconoce esas emociones sin resistirlas ni juzgarlas. Respirar conscientemente. Antes de responder, toma un momento para respirar profundamente. Esto te ayuda a crear un espacio entre el estímulo externo y tu reacción interna. Escuchar plenamente. En lugar de planear tu respuesta o reaccionar impulsivamente, escucha lo que la otra persona dice con toda tu atención. La escucha plena, por sí sola, puede transformar la calidad de la interacción. Soltar el juicio. Recuerda que la otra persona actúa desde su propio condicionamiento, no desde una intención deliberada de hacerte daño. Esto no significa justificar su comportamiento, sino entender que su inconsciencia no es personal. La verdadera bendición. La verdadera bendición de las personas inconscientes es que nos desafían a practicar la conciencia en el momento presente. Nos invitan a soltar el ego, a abandonar las reacciones automáticas y a descubrir una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Al transformar nuestra percepción, no solo crecemos espiritualmente, sino que también creamos un espacio en el que los demás pueden encontrar su propia sanación. En última instancia, estas personas nos enseñan la lección más importante de todas, que la paz y la presencia no son algo que encontramos afuera, sino algo que cultivamos dentro de nosotros mismos, incluso en las circunstancias más desafiantes. La práctica de la presencia en medio del caos. La presencia no es un ideal inalcanzable ni un concepto reservado para momentos de tranquilidad. Es una experiencia viva que se pone a prueba, especialmente
en los momentos de mayor desafío. Es en medio del caos, de las interacciones difíciles y de las emociones intensas donde la presencia se convierte en una herramienta esencial para transformar no solo nuestro estado interior, sino también las dinámicas con los demás. Uno de los aprendizajes más profundos que he tenido sobre esto ocurrió al convivir con una persona cuya realidad estaba completamente atrapada en la inconsciencia. La segunda esposa de mi padre, afectada por una paranoia aguda, vivía constantemente rodeada de un mundo ficticio lleno de enemigos invisibles y conspiraciones que, según ella, estaban diseñadas para perjudicarla. Cada vez que la visitaba, me enfrentaba a relatos interminables de estas historias inventadas. Vecinos que la espiaban, personas que la seguían en la calle y enemigos que tramaban su caída. La tentación de reaccionar y el reto de la aceptación. Cuando nos enfrentamos a alguien profundamente inconsciente, como en este caso, nuestra primera reacción suele ser intentar corregir o contradecir lo que percibimos como un error o un delirio. Es el impulso del ego, que busca afirmar su verdad frente a lo que considera irracional o equivocado. Pero rápidamente me di cuenta de que ese enfoque no solo era inútil, sino contraproducente. Cada vez que intentaba razonar con ella o cuestionar sus historias, su paranoia se intensificaba y sus relatos se volvían aún más complejos y caóticos. Fue entonces cuando entendí que mi papel no era arreglarla ni convencerla de nada, sino simplemente ser una presencia estable en medio de su tormenta mental. En lugar de resistirme a lo que decía o intentar cambiarla, me enfoqué en mantenerme profundamente anclado en el momento presente. Esto significaba escucharla con atención plena, sin emitir juicios internos ni responder desde la irritación o la incomodidad. El impacto de la presencia consciente. Lo que sucedió a continuación fue revelador. Con el paso de los días, noté que mi calma interna comenzaba a influir en su estado de ánimo. Sus relatos, antes incesantes y llenos de angustia, comenzaron a disminuir en intensidad. Incluso hubo momentos en los que dejaba de hablar de sus enemigos imaginarios por completo, algo que antes parecía imposible. Sin embargo, también observé algo fascinante. Si en algún momento yo perdía mi estado de presencia, si permitía que mi mente divagara hacia el juicio, la impaciencia o el cansancio, ella lo percibía de inmediato. Su desconfianza reaparecía, y sus historias volvía a cobrar fuerza. Este ciclo me enseñó una lección invaluable. La calidad de nuestra conciencia no solo afecta nuestro estado interno, sino también el de quienes nos rodean. Un ejemplo similar lo experimenté años después, en una situación completamente diferente. Durante un viaje, un hombre desconocido comenzó a gritarme en un lugar público, aparentemente frustrado por algo que yo había hecho sin darme cuenta. Mi reacción inicial fue defenderme verbalmente, pero antes de pronunciar palabra, recordé esa experiencia con la esposa de mi padre. En lugar de responder con la misma energía de confrontación, respiré profundamente y simplemente lo observé con atención plena. Lo que ocurrió fue inesperado. Su intensidad comenzó a disminuir. Después de unos minutos, sus gritos se convirtieron en murmullos, y finalmente se detuvo. Sin haber dicho nada, mi presencia había neutralizado la situación. No porque yo hubiera hecho algo especial, sino porque al no alimentar su reactividad, no encontró en mí un campo fértil para que su conflicto creciera. La presencia como práctica activa. La presencia no es algo que surja espontáneamente en estos momentos difíciles. Es el resultado de una práctica continua. Es como fortalecer un músculo. Cuanto más nos ejercitamos en estar presentes en las situaciones cotidianas, más capaces somos de permanecer en ese estado incluso cuando las circunstancias externas se tornan caóticas. Por ejemplo, un ejercicio sencillo pero poderoso es observar tus propias emociones cuando alguien te desafía. Supongamos que estás interactuando con una persona que te habla de manera crítica o desde el enojo. En lugar de reaccionar automáticamente, toma un momento para sentir lo que ocurre dentro de ti. ¿Sientes tensión en el cuerpo? ¿Se acelera tu respiración? ¿Surge algún pensamiento defensivo? Al observar todo esto sin resistirte ni reaccionar, ya estás practicando la presencia. Otro ejemplo práctico es llevar esta conciencia a las relaciones familiares. Las reuniones familiares suelen ser un terreno fértil para los desencuentros emocionales. Imagina que un pariente comienza a criticar tus elecciones de vida, tal vez tu carrera o tu forma de vivir. En lugar de discutir o justificarte, puedes optar por escuchar plenamente, sin permitir que sus palabras toquen tu núcleo interno. Esto no significa que estés de acuerdo, sino que eliges no reaccionar desde el ego. En este espacio de aceptación, es posible que incluso descubras un trasfondo emocional en la otra persona,
tal vez detrás de sus críticas hay miedo, preocupación o inseguridad. La presencia como un refugio interno. En última instancia, la práctica de la presencia en medio del caos no solo beneficia a los demás, sino que nos proporciona un refugio interno al que siempre podemos regresar. Cuando no permitimos que las circunstancias externas determinen nuestro estado interno, encontramos una libertad que trasciende las condiciones del momento. A lo largo de los años, he visto cómo este enfoque transforma no solo nuestras relaciones, sino también nuestra propia percepción de la vida. Lo que antes parecía un conflicto insuperable ahora se convierte en una oportunidad para profundizar en la conciencia. Lo que antes veíamos como un problema externo ahora lo reconocemos como una lección que la vida nos presenta para crecer. Así, cada interacción, por difícil que sea, se convierte en un recordatorio de que la verdadera paz no está en cambiar a los demás, sino en habitar plenamente el momento presente. ¿Cómo evitar ser arrastrado por la inconsciencia ajena? El mayor desafío al tratar con personas inconscientes no reside en las palabras que dicen o las acciones que toman, sino en evitar que su energía y su estado de inconsciencia nos arrastren hacia un nivel reactivo similar. Este es un reto fundamental. ¿Por qué? A menudo, la inconsciencia tiene un efecto magnético. Nos invita a participar en su drama, a tomar partido en su conflicto, o simplemente a perder nuestra calma interior. Desarrollar inmunidad espiritual. Observar sin reaccionar. Desarrollar una inmunidad espiritual no significa cerrarte emocionalmente o volverte indiferente. Es, en realidad, un acto de profundo compromiso con tu conciencia. Significa aprender a observar tus reacciones internas sin dejarte controlar por ellas. Por ejemplo, imagina que alguien te confronta con palabras cargadas de crítica o enojo. La reacción inmediata del ego podría ser defenderte, justificarte o incluso devolver la agresión. Sin embargo, si en ese momento haces una pausa y llevas tu atención hacia tu interior, notarás algo interesante. Las emociones, como el enojo o la frustración, comienzan a surgir como una ola dentro de ti. En lugar de actuar desde esa emoción, puedes observarla como un fenómeno pasajero. Una práctica que he encontrado útil en momentos así es enfocarme en mi respiración. En lugar de reaccionar inmediatamente, tomo una inhalación profunda y siento como el aire entra y sale de mi cuerpo. Este sencillo acto de presencia me devuelve al momento presente y me permite responder desde un lugar de calma en lugar de reactividad. Ejemplo cotidiano: la crítica en el trabajo. Un ejemplo clásico de este desafío puede encontrarse en el lugar de trabajo. Supongamos que tienes un colega que, constantemente, busca señalar tus errores o minimizar tus logros. En lugar de sentirte atacado o caer en un ciclo de resentimiento, este puede ser un momento para practicar la observación consciente. En una situación así, podrías notar pensamientos como: ¿por qué me trata así? No es justo. Estos pensamientos, si no se observan, tienden a alimentar un estado de resistencia interna y reactividad. Pero cuando los observas con atención, sin identificarse con ellos, comienzan a perder su poder sobre ti. Te das cuenta de que no son más que pensamientos, no la realidad. Esto no significa que permitas el abuso o la injusticia. Puedes elegir establecer límites desde un lugar de calma y firmeza, en lugar de reaccionar desde el enojo o el miedo. Esta distinción es crucial, porque actuar desde la presencia tiene un impacto completamente diferente en la dinámica de la situación. El poder de no tomarte las cosas de manera personal. Un principio clave para evitar ser arrastrado por la inconsciencia ajena es no tomarte las cosas de manera personal. Esto puede sonar más fácil de decir que de hacer, pero es una práctica que puede transformar por completo tus interacciones. Por ejemplo, cuando alguien actúa de manera hostil o crítica, es importante recordar que sus palabras y acciones provienen de su propio estado interno, no del tuyo. Están proyectando su sufrimiento, sus miedos o sus frustraciones hacia el exterior. Si puedes recordar esto en el momento, te liberarás del impulso de responder con la misma energía. Una vez, durante una charla con un hombre que había perdido su empleo y estaba pasando por una situación económica muy difícil, noté que su frustración lo llevaba a culpar a otros constantemente. Cada conversación giraba en torno a lo que otros habían hecho mal. Era fácil sentir que esa energía pesaba, pero al escuchar con atención y sin reaccionar, comprendí que sus palabras no eran un ataque personal, sino una expresión de su dolor. En lugar de discutir o tratar de corregirlo,
simplemente estuve presente. Con el tiempo, la intensidad de su frustración disminuyó, y su tono se volvió más reflexivo. Transformar las emociones reactivas en conciencia. Otro aspecto crucial de esta práctica es aprender a transformar las emociones reactivas en conciencia. Esto comienza con reconocer que las emociones no son enemigas, sino maestras. Por ejemplo, si sientes enojo cuando alguien te desafía, ese enojo es una señal de que algo dentro de ti ha sido activado. En lugar de tratar de reprimirlo o dejar que te controle, puedes preguntarte, ¿qué está intentando mostrarme esta emoción? ¿Qué parte de mí está reaccionando? Este simple acto de autoindagación puede revelar patrones internos de pensamiento que tal vez ni siquiera sabías que existían. Un caso que ilustra esto ocurrió en una relación cercana en mi vida. Una persona con la que interactuaba regularmente solía interrumpirme constantemente, y al principio, esto me irritaba profundamente. Cada vez que ocurría, mi mente comenzaba a generar pensamientos como, no me respeta, no valora lo que digo. Sin embargo, al observar estas reacciones, me di cuenta de que ese sentimiento no venía de sus acciones, sino de una antigua herida en mí relacionada con el reconocimiento. Al darme cuenta de esto, su comportamiento dejó de desencadenar una reacción emocional tan intensa. Crear un espacio de conciencia compartida. Finalmente, cuando logras evitar ser arrastrado por la inconsciencia ajena, comienzas a crear un espacio de conciencia compartida. Tu estado interno tiene un efecto tangible en los demás, incluso si no se dan cuenta conscientemente. Imagina que estás en una reunión familiar donde las discusiones suelen escalar rápidamente. Si eres capaz de permanecer presente y no reaccionar, puede ser como un ancla en medio del caos. La energía de la habitación comenzará a cambiar. Las palabras de enojo pueden suavizarse, y la atmósfera tensa puede volverse más tranquila. Un ejemplo conmovedor que recuerdo fue durante una cena en la que dos miembros de la familia comenzaron a discutir acaloradamente. En lugar de involucrarme, simplemente observé la situación con calma y mantuve mi atención en el momento presente. Poco a poco, otros miembros de la familia notaron mi tranquilidad y comenzaron a reflejarla, lo que llevó a que la discusión se disipara naturalmente. Evitar ser arrastrado por la inconsciencia ajena no significa distanciarte de las personas ni evitar los conflictos, sino aprender a estar plenamente presente en medio de ellos. Es una práctica poderosa que no solo transforma tus relaciones, sino también la manera en que experimentas el mundo. Las relaciones como prácticas espirituales. Cuando consideramos nuestras relaciones como una práctica espiritual, cambiamos radicalmente la manera en que las experimentamos. Las personas ya no son simplemente individuos con quienes compartimos tiempo o experiencias, se convierten en portales hacia nuestro propio desarrollo interno. Esto incluye no solo a las personas que nos inspiran y apoyan, sino, especialmente, a aquellas que nos desafían. Las relaciones como espejos de nuestra conciencia. Cada interacción es un espejo que refleja nuestro estado interno. Por ejemplo, si te encuentras irritado por la actitud de un compañero de trabajo que constantemente busca reconocimiento, esa irritación podría estar revelando un patrón interno tuyo. Tal vez una necesidad de control o una resistencia a aceptar el comportamiento ajeno. En lugar de reaccionar, puedes observarte y preguntarte, ¿qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? Tomemos como ejemplo una situación cotidiana. Estás en el tráfico y alguien te cierra el paso de forma brusca. Tu reacción inmediata podría ser de frustración o enojo. Sin embargo, si ves esta experiencia como una práctica espiritual, puedes detenerte y observar tu reacción. ¿Por qué te afecta tanto? ¿Qué parte de ti está reaccionando? Este acto de autoobservación te lleva a un nivel más profundo de conciencia y te permite trascender las emociones reactivas. Relaciones desafiantes como catalizadores del crecimiento espiritual. Las relaciones desafiantes son, a menudo, las que ofrecen el mayor potencial de crecimiento. Por ejemplo, una relación familiar complicada, como la que muchas personas tienen con un padre crítico o una pareja emocionalmente distante, puede ser una oportunidad para practicar la aceptación y el perdón. En una ocasión, una mujer me compartió cómo su relación con su madre siempre había sido una fuente de tensión. Su madre tenía una personalidad controladora, y esto desencadenaba en ella sentimientos de insuficiencia. Sin embargo, cuando comenzó a ver a su madre como un maestro espiritual disfrazado, su perspectiva cambió. En lugar de reaccionar a sus comentarios críticos, empezó a observar sus propios pensamientos y emociones, usando cada interacción como una oportunidad para cultivar paciencia y autocompasión.
Con el tiempo, esta práctica no solo transformó su experiencia interna, sino que también suavizó la dinámica entre ambas. La importancia de establecer límites conscientes. Es crucial destacar que practicar la presencia en las relaciones no significa tolerar comportamientos dañinos o tóxicos. Establecer límites es una parte esencial de esta práctica, pero lo importante es hacerlo desde un estado de calma y claridad, no desde la reactividad. Por ejemplo, imagina que tienes un amigo que constantemente hace comentarios sarcásticos que te hieren. En lugar de guardar resentimiento o reaccionar con enojo, podrías abordar la situación desde un lugar consciente. Una posible respuesta sería: cuando haces comentarios como ese, me siento incómodo. Prefiero que hablemos con respeto mutuo. Establecer este tipo de límites con claridad y tranquilidad no solo protege tu paz interior, sino que también puede ayudar a la otra persona a reflexionar sobre su propio comportamiento. El poder de la presencia en relaciones cotidianas. Incluso las interacciones más breves pueden ser oportunidades para practicar la presencia. Por ejemplo, cuando estás en una fila en el supermercado y el cajero parece estar teniendo un mal día, en lugar de apresurarte o irritarte, puedes tomarte un momento para conectar. Mirarlo a los ojos y decirle algo como: espero que tengas un buen día. Puede parecer un gesto simple, pero, desde un estado de presencia, puede tener un impacto profundo. Una vez, mientras estaba esperando un taxi, un conductor llegó visiblemente molesto. Había tenido un día difícil, según me contó más tarde. Durante el trayecto, en lugar de dejar que su actitud afectara mi estado interno, me limité a escuchar sus quejas sin juicio, simplemente estando presente. Al final del viaje, su tono había cambiado completamente, e incluso me agradeció por haberlo escuchado. Este tipo de interacciones, aunque aparentemente pequeñas, tienen el poder de transformar el ambiente energético que compartimos con los demás. Transformar relaciones familiares difíciles. Las relaciones familiares, en particular, pueden ser terrenos fértiles para el crecimiento espiritual porque son las que más fácilmente activan nuestras heridas emocionales. Imagina, por ejemplo, a alguien que tiene un hermano que siempre parece competir con él. En lugar de ver esta dinámica como una fuente de frustración, esa persona podría usar cada interacción como una oportunidad para practicar la humildad y soltar la necesidad de ser reconocido. Recuerdo el caso de un hombre que compartió cómo su padre siempre minimizaba sus logros, haciendo comentarios despectivos incluso cuando lograba algo importante. En lugar de caer en un ciclo de enojo y resentimiento, comenzó a practicar la presencia cada vez que ocurría una situación así. En lugar de reaccionar, simplemente escuchaba y respondía desde un lugar de calma. Con el tiempo, notó que su padre empezó a cambiar también, volviéndose menos crítico y más abierto. El impacto de nuestra conciencia en los demás. Un aspecto fascinante de las relaciones como prácticas espirituales es que, al cambiar nuestro estado interno, influimos en los demás de formas que muchas veces no anticipamos. Cuando permanecemos presentes y no reaccionamos desde el ego, creamos un espacio en el que otros también pueden sentirse más calmados y conscientes. Esto no significa que todos cambiarán inmediatamente, pero sí establece un ejemplo y una atmósfera diferente. Por ejemplo, en una reunión de trabajo donde todos parecen competir por hablar, si decides escuchar atentamente y hablar desde la claridad en lugar de la prisa, notarás cómo la energía de la sala comienza a cambiar. Conclusión. Las relaciones como el campo de nuestra práctica espiritual más profunda. Las relaciones no son solo conexiones humanas, son una invitación constante a crecer. Cada interacción, desde la más breve hasta la más íntima, nos ofrece la oportunidad de practicar la presencia, observar nuestras reacciones y cultivar un estado interno de paz y claridad. Cuando vemos las relaciones de esta manera, incluso los momentos más desafiantes pueden transformarse en portales hacia un nivel más profundo de conciencia. Y al hacerlo, no solo transformamos nuestra experiencia de las relaciones, sino también la manera en que contribuimos al mundo que nos rodea. Si este mensaje resonó contigo y sientes que puede ayudarte a transformar tus relaciones y tu práctica espiritual, te invito a ser parte de esta comunidad. Aquí exploramos juntos cómo crecer interiormente, enfrentar los desafíos de la vida con conciencia y vivir desde el poder del momento presente. Suscríbete al canal para seguir profundizando en estos temas y no te pierdas los próximos vídeos. También me encantaría leer tus reflexiones. ¿Qué experiencias has tenido al tratar con personas inconscientes? ¿Cómo te han ayudado a crecer? Déjame tu comentario, porque cada historia es una semilla de aprendizaje para todos. Recuerda,
Cada interacción es una oportunidad para ser más consciente. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.